¿De dónde venimos? Esa es, quizás, la pregunta más grande de todas. Hoy vamos a hacer un viaje increíble, un viaje de millones de años para seguir las huellas de nuestros ancestros y entender la historia de nuestra familia, la filogénesis de los homínidos. A ver, para arrancar tenemos que plantearnos esta pregunta, que es clave. Si pensamos hoy en qué nos hace humanos, seguro se nos viene a la cabeza el lenguaje, el arte, la cultura, pero para encontrar el origen de todo, tenemos que ir mucho más atrás, a los cambios físicos que nos pusieron en un camino totalmente diferente. Ok, primero lo primero, aclaremos de quiénes hablamos. Cuando decimos homínido, no nos referimos a todos los primates, hablamos de un club muy exclusivo. Nosotros, los Homo sapiens, y todos nuestros antepasados directos desde que nuestra línea evolutiva se separó de la que llevaría a los chimpancés. Es nuestra familia y nadie más. Y bueno, el lenguaje y el arte no se fosilizan, claro. Así que, ¿qué buscan los paleontólogos? Olvidémonos un rato de los cerebros gigantes o las herramientas. Las dos pistas fundamentales, los rasgos que definen a toda nuestra familia son estas dos: caminar en dos patas y tener un esmalte dental más grueso que el de otros simios. Y de esos dos rasgos, hay uno que lo cambió absolutamente todo. El primer gran paso que nos separó del resto fue, y esto es literal, ponernos de pie. Miren esta escala de tiempo. Es que es alucinante. Estamos hablando de hace 6 millones de años. Fósiles tan antiguos como los de Orrorin ya nos muestran que algo en su fémur estaba adaptado para caminar erguido. O sea, esta fue una de las primeras cosas que nos hizo diferentes. Y si hay un fósil que lo dejó clarísimo, es el de la famosa Lucy. Ella fue la prueba definitiva. Su esqueleto nos gritaba que ya caminaba erguida, pero su cráneo albergaba un cerebro del tamaño del de un chimpancé. ¿Qué nos dice esto? Es un punto crucial. Primero caminamos, y solo muchísimo después nuestros cerebros empezaron a crecer. El caminar liberó nuestras manos, y eso, a la larga, lo cambiaría todo. Por si el esqueleto de Lucy dejara alguna duda, tenemos esto. Para mí, es una de las evidencias más conmovedoras que existen. Imagínense la escena. Un volcán hace erupción y, poco después, dos de nuestros ancestros caminan sobre esa ceniza fresca, dejando sus huellas para la eternidad. La prueba irrefutable de que hace 3,5 millones de años ya andábamos sobre dos pies. Ahora, es muy importante entender que la evolución no es una línea recta que acaba en nosotros, para nada. Es más como un arbusto lleno de ramas, y muchas de ellas se secaron. Y hace unos 3,5 millones de años, nuestro árbol familiar tuvo una división importantísima. Los científicos usan la forma de la letra griega psi para que nos hagamos una idea visual. Teníamos un tronco común, los primeros australopitecos, y de repente, ¡pum!, se divide en dos ramas. Dos estrategias de supervivencia totalmente distintas para lidiar con un mundo que estaba cambiando. Y aquí tenemos esas dos estrategias. Por un lado, la rama robusta, los Paranthropus. Ellos apostaron todo a la fuerza bruta. Desarrollaron unas mandíbulas y unos molares enormes para masticar raíces y plantas súper duras. Se especializaron al máximo. Por otro lado, la rama grácil, la nuestra. En vez de especializar la mandíbula, apostó por la flexibilidad, por una dieta más variada y por otra cosa, un cerebro en expansión. Una rama se especializó y se extinguió. La otra se adaptó y dio origen a los que empezaron a usar herramientas. Y claro, esa rama grácil es la que nos lleva directo a casa, al surgimiento de nuestro propio género, Homo. Aquí es cuando la historia pisa el acelerador. La cosa va de 3 elementos clave: cerebros más grandes, la invención de la tecnología y, por primera vez, la idea de salir a explorar el mundo. El recorrido dentro de nuestro género es fascinante. Empezamos con Homo habilis, el mañoso. Él ya no solo usaba una piedra, la modificaba, la tallaba para crear un filo. Es un salto mental gigantesco. Luego viene Homo erectus, más alto, con un cerebro mayor y un espíritu imparable que lo llevó a ser el primer homínido en salir de África y expandirse por Asia y Europa. Y al final de esa línea, bueno, por ahora, estamos nosotros, Homo sapiens. Y ojo con este dato, porque de verdad que pone las cosas en perspectiva. Nuestra especie, Homo sapiens, tiene apenas unos 150,000 años de antigüedad. Es un abrir y cerrar de ojos. Si toda la historia de los homínidos fuera un libro larguísimo, nosotros apareceríamos en la última frase de la última página. Somos unos auténticos recién llegados. Muy bien, ya hemos hablado de huesos, de caminar, de herramientas. Pero, ¿y la mente? ¿En qué punto de toda esta historia aparece el pensamiento simbólico, el arte, el lenguaje? Eso que sentimos que nos hace verdaderamente humanos. Esta es una de las grandes preguntas.
Y de las más difíciles. ¿Tenían los neandertales algún tipo de lenguaje? ¿Creían en algo más allá de lo visible? ¿Podía un Homo erectus planificar a largo plazo? No tenemos una máquina del tiempo, pero los científicos buscan las pistas de formas súper ingeniosas. Para intentar reconstruir esa mente del pasado, los investigadores se convierten en una especie de detectives forenses. Buscan 3 tipos de pistas. Primero, las anatómicas. Miran la base del cráneo o los huesitos del oído para ver si podían hablar. Segundo, las cerebrales. Estudian las marcas que el cerebro dejó en la cara interna de los cráneos fósiles. Y tercero, y quizá la más clara, la evidencia cultural. Encontrar objetos que no sirven para cazar o cortar, sino que significan algo. Y aquí tenemos que romper un mito muy extendido. Siempre pensamos en el arte de las cuevas de Francia y España, en la Europa de la Edad de Hielo. Pero la evidencia más antigua de pensamiento simbólico no está ahí. Las primeras chispas de esa creatividad surgieron mucho, mucho antes, en el mismo lugar donde nacimos como especie, bajo el sol de África. Y esta es la prueba del delito, por así decirlo. En la cueva de Blombos, en Sudáfrica, encontraron estos trozos de ocre. El ocre es un pigmento, se puede usar para pintar. Pero lo increíble no es el material, sino lo que tiene grabado. Patrones geométricos, líneas cruzadas hechas a propósito. Tienen 77.000 años. Es el pensamiento abstracto hecho materia. Y así llegamos hasta hoy. Después de millones de años, de un arbusto evolutivo lleno de ramas y de formas distintas de ser homínido, solo quedamos nosotros. Y esto nos deja con una pregunta final, una para pensar de verdad. ¿Somos la cima de la evolución, el resultado inevitable de todo este proceso? ¿O somos simplemente la última rama que ha sobrevivido por ahora? Muchas gracias por acompañarnos en este increíble viaje a nuestros orígenes más profundos.